Bueno, pues las altas temperaturas se han instalado de nuevo en la isla de Lanzarote, en general en toda Canarias, después de esos pequeños días que se anunciaron tormentas que realmente en las islas orientales, es decir, en Fuerteventura y Lanzarote, pues prácticamente pasó de largo. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y saludamos como siempre a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro, buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? 30 grados de calor hace. 30 grados en estos pequeños días, que yo creo que los días más o menos siempre duran lo mismo. Yo por meterme un poco contigo, pero es verdad que sí hace bastante calor y se espera que se prolongue esta mañana como mínimo. Ayer fui a dar una vuelta por Playa Blanca, hacía tiempo que no iba, y estaba la verdad que el día precioso. Usoa Ibarra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, Usoa, no sé, después vamos a entrevistar al concejal de Aría y secretario local de Coalición Canaria en Aría, el señor Víctor Robaina, pero antes, como SEO, para que la gente sepa, hay problemas en Aría, ¿no? El problema sí lo reconocía el otro día el propio Villalba, ¿no? Porque él mismo se ha sentado en el sillón desde el primer minuto y ha notado cómo se lo intentan mover. Y en este sentido, bueno, una placa teutónica. Esa él sabe que está de forma temporal. Tectónica. Está de forma temporal. Sería alemana, pero no es alemana. Menos mal, don Pedro, que lo tengo aquí a usted. Digo que está de forma temporal porque así además lo han decidido con una legislatura compartida entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, pero bueno, los movimientos o los intentos incluso de los que van haciendo de satélite a la propia práctica municipal, como puede ser el señor José Torres Estinga, que no baja la guardia y ha visto pues una posible grieta, pues hacen que Alfredo Villalba lo reconociera públicamente el otro día diciendo que siempre ha sentido, ¿no?, que hay un interés por quitarle de en medio. Ahora con el tema del convenio del Agua de los Verdes, yo creo que hay que aclarar ciertas cosas. Ha dicho Villalba que bueno, va a recibir entre 11 y 13 millones de euros por parte del Cabildo de Lanzarote en un nuevo convenio que mejora ostensiblemente pues la negociación que en su momento se tuvo, ¿no?, en el ámbito incluso digamos jurídico, porque está avalado ese convenio entre Pedro Sanginés y Marcia Acuña cuando era alcalde del municipio de Aría. Pero yo preguntaría muchísimas cosas, como el otro día, que también le di pie en este sentido a esta aseveración. Hasta el momento los propios arianos no se han beneficiado de ese convenio que en principio está en vigor. Se han beneficiado 2 años, los 2 primeros años que estaba Marcia Acuña, que se había firmado el convenio con Marcia Acuña y Pedro Sanginés. Tiene una casa que se llama la Casa del Cura, entre otras cosas. Que costó, no sé si fue 600.000 euros solo la casa. Pero en cualquier caso se ha invertido, según dice Marcia Acuña, se invirtió en su época más de 2 millones de euros a través de ese convenio, de esas subvenciones, ¿no? Sí, pero según ahora vuelve a denunciar los nacionalistas, y en este caso de la boca del secretario general, ¿no?, de los socialistas en Aría, se han dejado de percibir más de 600.000 euros. Por lo tanto, el Cabildo de Lanzarote cerró el grifo porque en ese momento tenía otra estrategia junto con el señor Villalba, y entiendo que una parte de Coalición Canaria en el municipio de Aría, o al menos institucionalmente hablando, dentro del ayuntamiento, que le dará cobertura, ¿no?, al señor Alfredo Villalba para seguir adelante con esta negociación. Bueno, la situación, Pedro, no sé si tú tienes algún dato, está más tensa de lo que parece, en el sentido de que hay rumores en Aría para todos los gustos, desde el punto de vista de que efectivamente simplemente esto es un amago por parte de Coalición Canaria al alcalde y al PSOE, hasta el punto de que ya otros apuntan de que esto va más en serio de lo que parecía inicialmente, que Pepe Torres está ahí detrás, viéndolas venir e incluso reuniéndose con gente de Coalición Canaria y proponiendo posibilidades de alterar la mayoría actual. Hombre, esto es uno de los amagos que se han hecho para intentar mover el sillón a Alfredo Villalba, el actual alcalde de Aría. Evidentemente no es la primera vez que se reúnen, porque yo creo que hace aproximadamente, bueno, un poquito antes de que surgiera todo el tema de la pandemia, estuvieron reunidos en Las Palmas de Gran Canaria a falta de la firma para concretar la moción de censura contra Alfredo Villalba, que evidentemente yo creo que ha ido... ¿Y quién iba a ser el alcalde en ese caso? Iba a ser Chasirá Siní. Pepe Torres tiene claro que... O saben cómo es la forma de actuar de Pepe Torres. Pepe Torres en ningún momento, ahora, para intentar mover del sillón a Alfredo Villalba, está pretendiendo la alcaldía. ¿No está pretendiendo? No. Es que a mí lo que me dice que no se ha firmado porque Pepe Torres lo que pretende es la alcaldía. Pepe Torres lo que quiere, y aparte Pepe Torres nunca sería alcalde Evelia García. Evelia García es la que proponen ellos para que sea, la que propusieron
en su momento para que fuera alcaldesa de Aría, la primera. Lo que me dicen a mí, porque hay informaciones contradictorias, es que precisamente no se ha firmado porque Pepe Torres lo que está exigiendo es la alcaldía. Hombre, habrá también cierta desconfianza, ¿no?, dentro de un sector de Coalición Canaria después de lo que ha pasado con el señor José Torres Estinga internamente, orgánicamente, ¿no?, desde las filas nacionalistas. Lo que pasó en su momento, pero recordemos cómo es la personalidad. Aquí es que esto está muy marcado por la personalidad de José Torres Estinga. Es una persona, y con todo el cariño, porque yo lo tengo mucho cariño, pero en sus manías políticas es bastante obsesivo. Y si en un momento dado llegó a un acuerdo, no escrito, pero llegó a un acuerdo con Dolores Corujo para pedir votos para la candidatura al Cabildo y al Parlamento del Partido Socialista, y bajo el compromiso, según dice él, de si habían unos resultados más o menos como se dieron, la alcaldía iba a ser para la plataforma municipal, y no se cumplió, pues Pepe Torres, en vez de tener los cañones como siempre tuvo en el mandato pasado contra Coalición Canaria, pues los ha virado todos contra Alfredo Villalba. Y el otro día veíamos como Alfredo Villalba no se rasgaba las vestiduras al afirmar que José Torres Estinga ha estado y sigue estando maquinando para intentar descabalgar, que yo es que lo encuentro lógico. ¿Qué va a hacer la oposición? Fiscalizar e intentar adquirir gobierno. Hombre, ¿Para qué está la oposición? Y Villalba sabe que su posición es una posición también de debilidad. Yo siempre he dicho una cosa, que el que empezaba de alcalde en Aría no lo terminaba. De hecho, el propio Villalba firmó un acuerdo donde él no iba a seguir siendo alcalde, ¿no? Que el próximo día 12 o 13 de julio de 2021 iba a abandonar para que fuera una persona de En Aría, empezó siendo alcalde Marcia Acuña, recuerda que fue alcalde minoritario. Efectivamente. Después renunció y ahora es Alfredo Villalba por ese acuerdo que llevó el Partido Socialista con Coalición Canaria. Bueno, pero Alfredo Villalba yo creo que ya tiene asumido, ¿no?, que es como el temporero de la alcaldía del Ayuntamiento de Aría en estos 2 primeros años de legislatura, como le pasará a Coalición Canaria en los 2 siguientes. Yo vuelvo a insistir, José Torres Estinga, si tiene intención no de ser la mano que mece la cuna, que eso ya lo sabemos, sino de darle cierto rigor o credibilidad a una posible moción de censura, a mí sí me gustaría saber por qué. ¿Es la situación actual con el tema del convenio, un convenio que a lo mejor no se ha transparentado suficiente y el señor José Torres Estinga lo considera inapropiado dentro de las posibilidades que él considera que todavía se pueden lograr? ¿O es la bandeja de plata servida como venganza? El otro día yo creo que el alcalde lo reconocía claramente y por eso le puso también el ultimátum al Cabildo. Si no se firma durante este año, el convenio expira. Tiene que volver a ir el Ayuntamiento de Aría al juzgado para pedir que se firme un nuevo convenio. Por tanto, yo es que no creo que tenga la bandeja de plata, es que le han puesto la bandeja de plata por estrategia tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria. Bueno, ya veremos. De todas maneras, creo que tenemos declaraciones de la secretaria general de Coalición Canaria en Lanzarote, Midalia Machín. A ver qué nos cuenta sobre lo que está ocurriendo en Aría. Una vez que entró el PSOE a gobernar en el Cabildo de Lanzarote, ni los 600.000 euros que estaban de ese convenio en 2019 a 2020 no se han ingresado. Entonces, pues es vital esa ayuda que le llegaba desde el Cabildo después del acuerdo. No hay que olvidar que este convenio fue validado con el PSOE porque gobernábamos juntos Coalición y PSOE en el Cabildo y fue validado por ellos. Bueno, estamos en un momento en que ellos han anunciado de un nuevo convenio. A mí no me gusta hablar de nuevo convenio, lo que digo es una modificación porque un convenio ya existe, donde ahí está reglamentado unas cuestiones de pago, cosa que ellos no han cumplido. Y en este caso, bueno, pues lo que nosotros queremos es que obviamente que llegue el dinero a Aría, que es lo que le hace falta a los arianos, y en este caso que siempre que se haga, pues digamos, una modificación del nuevo convenio, sea consensuado con los ambos partidos. Esa es la rumorería, en este caso los rumores como van y vienen, y los pactos siempre pasan por momentos mejores y peores, o sea, porque si no, no sería un pacto. En este caso sé que es una situación complicada, ya lo sabíamos de entrada de cuando se firmó el pacto que lo tuvimos que hacer con el PSOE en este caso, y bueno, y veremos cómo se va a hacer. Creo que si hay un consenso por ambas formaciones y un texto consensuado por ambas formaciones, no tiene por qué existir un problema. Veremos cómo se van, digamos, los acontecimientos llegando a cabo. Hay un trasmayo en el digital de última hora de Lancelot, donde termina, y esto me llamó la atención, pero yo no lo había leído, y me llama la atención, mientras estaba hablando Migdalia, estaba leyéndolo, y bueno, y habla de efectivamente todo lo que ha dicho Migdalia, que hay problemas de entendimiento con el tema del acuerdo, pero dice el acuerdo de la cueva. Del acuerdo de la cueva, pero no tanto porque Migdalia esté en contra Coalición Canaria
de que se mejore el acuerdo, pero no quieren hablar de nuevo acuerdo. Ellos dicen que solamente hay que mejorar el actual, pero no nuevo acuerdo. Pero bueno, más allá de estas disquisiciones, la verdad es que lo que dice aquí, don Pedro, es algo diferente a lo que hasta aquí estábamos diciendo ahora. Lo que el Trasmayo dice, y mientras tanto, el omnipresente Pepe Torres, alcalde de Arías, por la gracia de Dios, dice que está todo, está como el diablo tentando a los de Coalición Canaria para que echen a Villalba, a través de una moción de censura. Reuniones a verla las ha habido la pasada semana y en ellos están. El problema es la desconfianza manifiesta de algunos líderes de Coalición Canaria hacia el que fuera líder de esa formación y ahora es jefe de la plataforma municipal de Arías, José Torres. Pero la confianza en política, y este párrafo yo creo que es importante, pero la confianza en política se gana cuando del que se desconfía sale ganando, y a lo mejor José Torres regresa al redil por la puerta grande, vuelve de donde nunca debió salir. Cuentan en Arías. Yo no es por nada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede incorporarse incluso a Coalición Canaria, no lo sé. Pues él fue secretario general a nivel nacional, como le gusta decir a los miembros de Coalición Canaria, de esa formación política. Es que a mí se me hace imposible que Coalición Canaria pueda llegar a un acuerdo, pueda mantener el acuerdo que tiene, que le va a llevar, si el alcalde cumple, como dijo el otro día en este medio, que iba a cumplir el 11 de julio como fecha tope, cediendo la alcaldía a Coalición Canaria. Si no es ese acuerdo, es que Coalición Canaria no puede firmar otro acuerdo que no sea mantener la alcaldía, porque es que ya la tiene garantizada. Bueno, ya veremos, porque después vamos a tener y tendremos oportunidad de preguntarle. Ayer en el Senado, Ulloa, no sé si ha tenido oportunidad, hay un senador que se llama, igual que un gran jugador de fútbol del Real Madrid, Sergio Ramos. El senador del Partido Popular, no sé si podemos verlo, vamos a ver las declaraciones que hizo para defender que de una vez el gobierno central instalara el famoso CIBE en Lanzarote. Vamos a verlo. El año 2017 llegaron a Canarias 470 personas, frente a las 6.000 que van de cara al año. Señora ministra, ¿me oye? 6.000 personas que han llegado a Canarias. Y es que había una política clara para la lucha contra el drama humanitario. Política de seguridad, política humanitaria y política diplomática. Señores, el CIBE de Canarias no funciona, y así lo denuncia la propia Guardia Civil. No se están detectando a tiempo y de manera adecuada las embarcaciones que llegan a nuestras islas, por falta de recursos, dicho por la propia Guardia Civil. Solo durante el mes de septiembre, oigan bien, señora ministra, oiga, 2.148 personas, cifras desconocidas desde los años 2006 y 2008, con un gobierno socialista. ¿Alguien del Partido Socialista se puede hoy levantar aquí y negarme lo que yo estoy diciendo? Señores socialistas, ustedes no solo ustedes han perdido la vergüenza, sino que han perdido la S del logotipo del Partido Socialista Obrero Español. Miren, ¿saben, señorías, qué es esto? ¿Saben, señorías, qué es esto? Estas son las personas que llegaron al muelle de Las Palmas y tuvieron que dormir 3 noches en el suelo y sin ducha. Eso es lo que hace el Partido Socialista. ¿Y saben, señorías, lo que es esto? Esto es el muelle de Arguineguín. El muelle de Arguineguín, sí, señorías, tirados en el muelle de Arguineguín, sin dignidad. Y mandan ustedes a la secretaria de Estado de Migraciones a decir que esto es un pequeño percance. Pues yo les confirmo que este mismo fin de semana allí durmieron personas en el suelo. En el suelo, señora. Bueno, y después criticó también al presidente del gobierno de España porque dice que estuvo por Lanzarote, que vino de vacaciones con su Falcon y que no atendió a los inmigrantes y al problema de la inmigración. Pero bueno, en cualquier caso es una actuación bastante teatral, pero lo cierto es que en algunas cosas tiene razón. Si no fuera Ulloa, que también con el Partido Popular, en el tema al menos de lo que afecta a Lanzarote, la colocación del radar para seguir mejorando el sistema CIBE de Lanzarote, tampoco se hizo. A mí me gusta ver a este señor representante del Partido Popular, en este caso de Canarias,
este ímpetu, ¿no?, en la defensa, sobre todo, de la vida de seres humanos, procedan de donde procedan. Y lo digo porque el Partido Popular, cuando estuvo gobernando a nivel nacional, puso 1001 trabas a la legalización de estos irregulares, que una vez ya en territorio nacional hay que darles una oportunidad. Efectivamente, estoy con esta persona, Sergio Ramos, ¿no? Has dicho que se llama. Sí, sí. Con respecto a que el hecho de que no nos funcione el SIBE, porque está en un almacén, está en un almacén, eso es verdad. es un problema Desde hace 2 político. años. Es un problema político de unos y de otros durante muchísimo tiempo. Y hay que atajarlo. Y hay que atajarlo porque efectivamente la situación, además la hemos ido relatando aquí, ahora estamos en un periodo de nuevo de Kit Kat, ¿no?, casi de paréntesis, porque no nos están llegando al mismo ritmo, pero igualmente es un problema recurrente el de la inmigración. Y este señor lo que ha hecho ha sido, apoyado por la Cámara, es decir, por el Senado, agilizar esos trámites para que ese SIBE salga del almacén. Y será en un plazo de 6 meses. Se aprobó que en 3 meses el gobierno de Canarias, de España, 6 meses. o en 6 meses se iba a instalar. Yo lo dudo mucho, pero bueno, ya veremos. Vamos a conectar vía Skype, en este caso con don Luis Serra, que es catedrático de Salud Pública y portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias para la crisis del COVID-19. Don Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues ¿Cómo aquí, vamos por ahí? aguantando el calor, don Luis, que no es poco el que todavía queda en Canarias y en Lanzarote. Don Luis, bueno, hablando de calor, no sé si esto está influyendo en que parece, y usted lo dirá, ¿usted cree que se ha controlado ya la segunda oleada del COVID-19 en Canarias? Sí, está controlada casi en su totalidad. Todavía hay que hacer un esfuerzo para seguir bajando las cifras un poco más. Lo ideal sería estar en una incidencia acumulada en la última semana por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes. Estamos ya por debajo de 50, hay que seguir bajando un poco más. Y por tanto hay que intensificar un poco lo que se está haciendo en Maya. Y esto significa, don Luis, que las medidas que se han adoptado en Canarias en general, sobre todo el uso de la mascarilla, que es una cuestión en toda España, ¿no? El uso de la mascarilla es obligatorio. ¿Esto ha sido fundamental? Sí, ha sido fundamental y digamos también el éxito del nuevo curso escolar, de las normas establecidas. Se están volviendo a hacer ahora actualmente PCRs en las burbujas, se está controlando, se está encima de la situación. Porque con el virus no puedes ir a oscuras. En el momento en que tú apagas la linterna y vas a oscuras, te pasa por encima, ¿no? En cambio, si estás bien iluminado, en este caso con una buena vigilancia epidemiológica, logras ver exactamente por dónde va y puedes controlarlo y ayudar a que no se extienda, ¿no? Que esto en definitiva es de lo que se trata. Precisamente, don Luis, en la primera oleada dicen que los expertos que no aprendimos mucho, sobre todo los actos incívicos que se produjeron en verano, ¿no? En el mes de julio, finales de julio, principios de agosto. ¿Usted cree que ahora ya la sociedad canaria está mucho más concienciada? Sí, está mucho más concienciada, pero todavía no. Le voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Somos muy escrupulosos y dudamos de que los niños, que 20 niños puedan ir a una clase juntos, cuando están desde el momento que entran hasta que salen controlados, la temperatura, la distancia, la mascarilla, las higienes de manos, siempre controladas. Y muchos padres, muchas madres dejan a los niños en el colegio y se sientan en una cafetería 5 o 6 juntos a tomar un café y aquello parece que no tiene ningún riesgo, que el problema está dentro del colegio. Pues no, el problema en este caso está en esa reunión en el cual a lo mejor hasta piden unas aceitunas y empiezan a compartir las aceitunas sin darse cuenta de que se están o que se pueden contagiar allí. Don Pedro Martín. Don Luis, buenas tardes. A mí me gustaría ver si usted me lo puede explicar o si lo entiende. Hay ciertas diferencias en el comportamiento, en las normas, en algunas islas. Evidentemente hay unas normas generales que imponen, por ejemplo, el Comité Científico del que usted es portavoz a través del Gobierno de Canarias, pero por ejemplo estamos viendo que la actividad cultural presencial o la actividad deportiva o entrenamientos de algunos equipos deportivos en islas como Gran Canaria, con el mismo semáforo en rojo las semanas pasadas, o en Fuerteventura, era permitida y aquí en Lanzarote no.
¿Usted entiende por qué se toma ese tipo de normas diferentes para situaciones que yo creo que más o menos son idénticas? Yo creo que esto es un error de comunicación o de solicitud de permiso, pero no debería ser así, ¿no? Las normas tendrían que ser muy parecidas. Además, donde ahora Lanzarote ha entrado en una fase realmente de luna de miel, se podría decir, ¿no? Una situación óptima que hay que conservar al máximo, pero es evidente que las actividades deportivas han tenido un trato distinto según si eran profesionales o amateurs, que esto pues requiere de decisiones que difícilmente pueden tener una diferencia en función de la isla, ¿no? Es un tema más bien de tipo de comunicación o de error de comunicación. Pero en el tema cultural, nosotros hemos visto que en Gran Canaria se ha ido celebrando en el teatro, en algunos teatros, en el de Telde, ahora no recuerdo el nombre, o en algunos otros de Las Palmas de Gran Canaria, ha habido eventos. Esta semana, por ejemplo, hay eventos al aire libre en la Plaza de la Alameda, etcétera, etcétera. Aquí todavía no se han celebrado. No son lugares donde se entiende, por ejemplo, los teatros han estado cerrados, ha habido cine. ¿Qué diferencia puede haber entre un cine y un teatro? Sí, realmente es un problema de distancia de seguridad, de mascarillas, ¿no? y de control. Estas actividades muchas veces dependen de los propios cabildos y de los ayuntamientos y a veces es una iniciativa que puede, digamos, estimularse más en estas instituciones. No es que haya una prohibición o limitaciones muy estrictas a nivel de la comunidad autónoma, ¿no? Lo que se puede hacer en Las Palmas se puede hacer en Arrecife o en cualquier otra ciudad. Está claro. Usoa. Hola, buenas tardes. Le quería hacer preguntas muy rápidas, sobre todo para aclarar ciertos conceptos, porque yo creo que todavía hay personas que tienen dudas. Ahora disfrutamos en la isla Lanzarote del semáforo verde. Le quiero hacer una pregunta directa. ¿Se pueden reunir más de 10 personas, ya sea en el ámbito privado o público? También, ¿un positivo puede volver a reinfectarse? Es decir, ¿hasta qué punto, ¿no?, tenemos prevalencia de los anticuerpos una vez que uno ha dado positivo en COVID-19? ¿Y qué tipo de test cree usted que son los más adecuados en los aeropuertos canarios? Las reuniones no deberían ser más de 10 nunca, ¿no? El límite de 6 en función del color del semáforo, pero nunca más de 10. Y siempre recordando que al final todos los contagios, todos los brotes que se están produciendo son en las relaciones sociales, en reuniones en domicilios, ¿no? Y no tiene sentido reunirse 20 personas en un restaurante. Estemos en la fase que estemos. Hasta que no tengamos una situación de vacuna controlada, esto nos va a traer problemas segurísimo, segurísimo. Por lo tanto, reuniones lo más reducidas posibles. Pero está prohibido, perdone, porque me ha llamado ahora una persona, pero ¿está prohibido o una recomendación? No está por encima de 10, no está permitido, pero entre 10 y 6 personas sí, vale, que era la norma que regía. Pero yo insisto que estos son recomendaciones que no se tienen que tampoco tomar al pie de la letra, o sea, sí que se tienen que tomar, pero es un mensaje que indica una forma de comportarse. Y fíjese que en el trabajo los brotes que se producen son en el office donde están microondas y donde, ¿sabe? Es decir, que más claro el agua, ¿no? Por tanto, esto va a durar mucho tiempo y no se trata de estar subiendo de 10, luego a 14, luego a 6 y confundiendo a la gente, ¿no? Yo creo que esto hay que mantenerlo de una forma bastante constante en el próximo día. En la medida en que esto esté realmente controlado, pues sí que se pueden hacer celebraciones más grandes previa autorización. Respecto a si se puede reinfectar, mire, hay muy pocos casos en el mundo. Concretamente hay 6 o 7 casos de personas que se han reinfectado y 4 se han detectado en un mismo laboratorio en Barcelona, lo cual es raro que una persona se reinfecte. Los anticuerpos permanecen un cierto tiempo, luego es cierto que desaparecen, pero la inmunidad celular persiste. Por tanto, la capacidad de respuesta inmunitaria se puede prolongar incluso más allá de 1 año o de 2 años, incluso a lo mejor más, ¿no? Respecto al número de test que son necesarios en los aeropuertos, actualmente no existe un consenso de la autoridad, digamos, aeroportuaria europea al respecto, ni del Centro de Control de Enfermedades,
pero sin duda los test de antígeno pueden ser prometedores. Ahora bien, no podemos pensar en testar todos los aviones, porque esto no tiene sentido. Es decir, no tendría sentido empezar a testar a todos los pasajeros que vinieran en este momento, ¿no? En un momento en que a lo mejor tengamos la pandemia perfectamente controlada y no haya ningún caso en los últimos semanas, a lo mejor se podría plantear este tipo de acciones. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos países que tienen incidencias incluso por debajo de la nuestra y, por tanto, no tiene sentido a un país que tiene una incidencia más baja hacerle un test al llegar, ¿no? Si acaso sería de aquellos vuelos que vinieran de incidencias más altas que las que tenemos en Canarias, que podría tener algún sentido. Pero también, don Luis, es verdad, y eso lo dice el sector turístico, que es importante para dar seguridad y para que los turistas vengan y los países no tengan que hacer, cuando ya regresan a sus países de origen, la cuarentena, que se le haga al menos el test a la salida de nuestros aeropuertos, ¿o no? Lo ideal sería que estas cuarentenas no se exigieran porque la situación sanitaria en Canarias fuera lo suficientemente bueno para ello. Esto sería lo ideal. Luego ya si se quieren, digamos, aplicar este tipo de incentivos a nivel de los centros hoteleros, de acuerdo. Pero el empresario lo que no puede pensar es que cada uno tiene que inventarse, digamos, su forma de controlar la pandemia, ¿no? Y que él tiene el mejor sistema porque a la llegada del hotel les pone ahí un test y luego los ponen otra vez. No, esto no es así. O sea, los países emisores para viajar quieren que la situación esté controlada, que el país tenga una respuesta sanitaria adecuada y una capacidad de respuesta también adecuada. Y todo lo que sean iniciativas del sector privado están bien, pero no van a solucionar el problema. No van a solucionar el problema porque al fin y al cabo, al final la responsabilidad de la repatriación de aquel enfermo, la responsabilidad sanitaria de aquel enfermo va a ser del propio gobierno. Ya. Una cuestión, por ejemplo, en esta empresa se obliga, dentro de los protocolos que tenemos de seguridad, se obliga a que al mes, una vez al mes, se nos hace a todo a la misma hora, digamos, al mismo día y a la misma hora prácticamente, unos test rápidos para ver cómo estamos, ¿no? ¿Este tipo de cosas tiene algún sentido? ¿Es bueno? Hombre, yo pienso que el test rápido, cuando se hace de forma repetida, sirve para ver si ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, en la incidencia de la enfermedad, si ha habido personas que no estaban infectadas o que no habían pasado la enfermedad hace 2 meses y que ahora la han pasado. Es útil para esto, ¿no? Y también es útil para identificar a las personas justamente que han pasado la enfermedad, pero no para descartar que una persona la pueda estar pasando. Dentro, por ejemplo, del Servicio Canario de Salud, dentro de su profesional sanitario, se hace una PCR periódicamente, cada 3 meses aproximadamente, cada 3 o 4 meses. Igual que en los centros sociosanitarios, ¿no? Yo creo que en la medida en que podamos tener la prueba de antígeno, que es una prueba muy rápida y tan económica o más que un test rápido de anticuerpos, va a ser una solución muy buena para este tipo, digamos, de controles en el ámbito de la salud laboral, ¿no? Pues, don Luis, nos tenemos que ir. Muchas gracias, don Luis. De verdad que se lo agradezco y espero que la gente, pues, en fin, le haya servido sus palabras para aclarar algunas de las dudas que todavía siguen existiendo, a pesar de que no se habla otra cosa en los últimos tiempos del COVID-19. Muchas gracias y un abrazo, don Luis. Gracias, don Jorge. Muchos saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Don Luis Déjame Serra. decir un segundito una cosa, porque es un titular positivo, ¿eh? El Hospital José Molina Orosa, que se ha caracterizado por anticiparse bastante bien a la pandemia y a los efectos negativos del COVID-19 en Lanzarote, pronto va a tener la posibilidad de hacer estos test antígenos, Que ¿no? son lo que él comentaba. Lo que tardan 15 minutos. Exacto, son 15 minutitos, los llaman test rápidos y digo que tienen una incidencia de sensibilidad, de credibilidad, la segunda mejor, ¿no? Dentro de los niveles. Más del 90, primero sería creo. el PCR, que El tendría 90, un más o menos. 98% y los antígenos un 93%. Sí, no, más del 90, Sí, más del 90. 90 y poco. 90 y Sí, poco, bueno, ¿eh? pero que está bien, que ya con 90%, hombre, tiene muchas posibilidades de acertar, ¿no? Bueno, pues sí me parece muy interesante. ¿Y cuándo va a empezar?
En breve, ya creo que no te voy a poder decir la fecha porque a mí tampoco me la han dado, pero vamos, que estamos hablando de que es ya una realidad prácticamente. Ya de noviembre es una pena que estos test de antígenos no estén en los aeropuertos, porque son los ideales para el tema del viaje. Sí, lo que él lo estaba diciendo, los expertos lo están diciendo. Y luego nada, que me ha gustado mucho que este señor haya reconocido, ¿no?, que hace falta ese consenso, bueno, de la Unión Europea, que es lo que venimos a exigir con esos protocolos de seguridad y de salud en todos los aeropuertos por igual. Porque si tenemos tanta confusión es porque se nos van solapando las normas, según también se van ya contextualizando casi a nivel insular, en el caso de Canarias, ¿no? Porque el tema este de si son 6 o 10 personas las que ahora mismo pueden reunirse, ya sea en un restaurante o en su casa, yo creo que teníamos todos un cortocircuito porque nos han ido cambiando y modificando las normas según también avanzaba la pandemia. Y yo reconozco que el fin de semana pasado, que era cuando entraba de nuevo el semáforo verde, ¿no?, la nueva, digamos, normativa, si regresábamos a la anterior. Llevamos una semana con el semáforo verde. Pues efectivamente se decía que podían haber reuniones de más de 10. De hecho, conozco a gente cercana que hicieron reuniones de más de 10. Y creyendo que estaban en la legalidad. Pues, en ningún momento. Lo que sí pueden haber son eventos con más de 10 personas. Hombre, claro. Por las administraciones públicas, pero controlados. Bueno, vamos porque ya tenemos, por cierto, el que estaba antes era don Luis Serra, que es el catedrático de Salud Pública, en este caso de la Universidad de La Laguna, y portavoz del comité científico, para entenderlo, es como el Simón de Canarias, ¿no? Sí. Pero ha acertado más que Simón. No, y es un hombre muy, muy valorado, porque bueno, aquí lo hemos tenido cada una vez al mes, más o menos. No ha estado con Calleja, pero bueno, a lo mejor ha estado con Oregón. Pero tiene cierto parecido, no por nada. Pero ciertamente es un señor que sí, que tiene bastante, dice las cosas con bastante sentido común y credibilidad, menos a mí eso me transmite. Vamos con Víctor Robaina. Él es el concejal de Coalición Canaria, del grupo de gobierno en Aría, pero también es el secretario local de la agrupación nacionalista en ese municipio. Señor Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, y a todos los que nos acompañan. Bueno, Víctor, ha sido noticia Aría, y Aría verdaderamente casi siempre es noticia por cosas malas. En este caso, por asuntos de accidentes o de llegada de patera y tal. En esta ocasión, don Víctor, ustedes sacaron un comunicado ayer, bastante duro, dicen algunos, crítico, sobre todo duro y crítico, porque ustedes están gobernando con el Partido Socialista. Que eso lo hiciera Coalición Canaria en la oposición, pues sería lógico. Pero estando en el grupo de gobierno ha llamado mucho la atención, don Víctor. Bueno, antes que nada pedirte que me puedes tutear, por favor, me sentiría más cómodo. Sí, es verdad que a priori pueden pensar que las declaraciones que hacíamos ayer desde el Comité Local de Aría pueden ser un poco abruptas o pueden levantarse incomodidades con el grupo de gobierno, pero yo creo que es totalmente ajeno a eso. Sí, es verdad que Coalición Canaria lleva tiempo posicionándose sobre el tema de ese convenio. Yo creo que las declaraciones venían a raíz también de las palabras que hacía la presidenta del gobierno del Cabildo, y a partir de ahí yo creo que también había que poner una nota, un poco ordenar lo que se estaba diciendo, lo que había en la calle. Pero no estoy de acuerdo, yo creo que simplemente estamos defendiendo en una postura que ya veníamos desde hace mucho tiempo atrás y simplemente queríamos clarificar y posicionarnos. Pero usted, me imagino que usted ve todos los días al alcalde. Todos los días. Esta mañana estuve despachando con él. Y usted lo ve y no le dice, oye, Alfredo, ¿qué pasa con este tema? Que el Cabildo se está caqueando de invertir los 600.000 mínimos que tenía que invertir cada año. De 2019, 600.000, y otros 600.000 tenía que comprometer también el Cabildo en el año 2020. No solo se lo hemos dicho esta mañana, se lo hemos llevado reiterando en varias ocasiones de la dificultad que supone para Aría, y a nadie se nos escapa la situación que estamos viendo, tanto económica como sanitaria, y nos hemos cansado de escuchar en las reuniones del grupo en el Cabildo sobre que hay que ser solidario. Yo creo que Aría ha demostrado esa solidaridad más que nunca en todo momento, y entendíamos que Aría en este momento no se puede permitir el lujo de faltar esas 2 años de inversiones. Recordamos 2018 sin inversiones, 2019 sin inversiones, 2020 sin inversiones, y sobre todo cuando estaban recogidos en los propios presupuestos del Cabildo, cosa que pero Víctor, ¿y qué le cuenta cuando usted le pregunta al amigo Villalba? ¿Qué le cuenta?
Bueno, la verdad que siempre, en todo hemos tenido una gran sintonía, pero es verdad que hay puntos que a veces chocamos, pero siempre lo hacemos dentro de la cordialidad y del respeto que nos tenemos. Lo que nos comentan ellos es que hay que cambiar el formato de pago del Cabildo hacia el Ayuntamiento, cosa que nosotros nunca nos hemos opuesto, pero sí entendíamos que si había un reconocimiento de deuda, ese reconocimiento, eso era lo suficientemente firme para que se fuese pagando y luego ir trabajando, como estamos haciendo ahora en todo el convenio, para cambiar la forma de pago. Pero bueno, sí es verdad que ahí ellos se aferran o interpretan, dan una interpretación diferente a la que hace Coalición Canaria. Pedro Martín. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, a mí me parece curioso lo de la explicación de cambiar el formato. El formato se cambia cuando se produce, pero si no hay ingreso, poco se puede cambiar. Es verdad que se pueden estar moviendo, pueden haber contactos con parte de la oposición, o en este caso con la plataforma municipal. El alcalde dice que no, que tiene confianza en ustedes, lo decía el lunes pasado, pero también es verdad que aquí, por lo menos por la parte de abajo de la isla, se oyen rumores intensos de que podía estar moviéndosele los cimientos del sillón del alcalde de Aría. Bueno, contesto primero a tu primera pregunta cuando me hacías, y perdona que te tutee, Pedro. Me puedes tutear cuando quieras. Muchísimas gracias. Decías que cambiamos el formato cuando se produce. Cuando se produce. Si no hay Vale, pero ingresos, recordamos que en el 2017 hubo una inversión de 1.300.000 euros de Aría, del Cabildo, y en el 2018 unos 700.000 euros, tanto los 600.000 euros que venían recogidos en convenio, más el 250.000 de un plan de empleo. Por lo tanto, ya ha habido un precedente, ya había, en donde nosotros un poco sacamos la bandera del por qué este cambio de opinión o este cambio de diferentes proceder. Vale, a la segunda pregunta. Debe ser aires diferentes, los del norte a los de Arrecife, por lo menos la vuelta arriba hacia la vuelta abajo. No podemos esconder de que estamos en una situación complicada, que estamos negociando, y no podemos perder el horizonte de que el PSOE, tanto como Coalición Canaria, quieren lo mejor para Aría. Supongo que estamos en la tesitura de buscar la mejor forma que nos lleve a ese acuerdo. Lo que dice Coalición Canaria, ya había un precedente, mantengámoslo mientras dialogamos y vamos a proceder a ese cambio de fórmula de pago. Pero también es verdad que la rumorología está ahí, que se habla de cambio de intencionalidad por otras fuerzas políticas para mover la silla, pero por ahora ni está ni se le espera una moción de censura en la ley. Usoa. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas le quiero tardes, hacer varias preguntas así un poquito rápidas. Primero, ¿conocen ustedes realmente el nuevo convenio o las condiciones de ese llamado nuevo convenio? Y si fuera así, ¿qué tiene de malo? Que no es el convenio que se firmó en su momento por parte de Pedro Sanginés, expresidente del Cabildo. Y también, por otro lado, le quiero preguntar por ese tema de los plazos de pago, porque según tengo entendido, el propio alcalde de Aría ha dicho que es un documento estrictamente técnico. Lo único que estaría en el ámbito político es precisamente cómo cobrarlo o cómo pagarlo. Efectivamente, la verdad que desde Coalición Canaria siempre hemos hablado, nunca hemos utilizado la terminología nuevo convenio, porque así no lo creemos. Si establecemos siempre hablamos de una modificación del actual convenio, si establecemos que esas modificaciones se basen en un artículo o dos artículos, efectivamente, en la forma de pago y en la cantidad a pagar, entenderán, creo que todos los oyentes estarán de acuerdo, de que no se puede hablar de un nuevo convenio, simplemente de una mejora del actual convenio. Por lo tanto, nos movemos en esa línea, no estableciendo nuevos convenios, sino una mejora, y creo que eso estará el PSOE de acuerdo conmigo, que lo que habíamos pactado y lo que habíamos establecido en nuestra hoja de ruta. Salir de ahí, de esa hoja de ruta, el cambiar de opinión, yo creo que nos enriquece como personas, pero también el cambiar de posiciones, por lo menos hay que comentarlo, para ir avisando al que tengas al lado que hay ese cambio de dirección de rumbo. Lo que pasa, Víctor, perdóneme, que siempre se ha dicho por parte al menos de la presidenta del Cabildo, y creo que lo del propio Villalba, aunque yo se lo he oído más a Dolores Corujo, que ese convenio que se firmó en su momento, y hay un informe además municipal que así lo acredita, tendría vicios de nulidad. Y de ahí quizá esa preocupación, ¿no?, de tener las Nosotros cosas claras. diferimos mucho de lo que sean vicios de los vicios que hablas, ese tipo de informes. Sí es verdad, y hay que reconocer que desde Intervención de la Ayuntamiento de Aría nos advierte de que la forma correcta que se estaba hasta ahora recibiendo el canon, que era mediante subvenciones nominadas, no era la forma correcta. Nosotros nunca nos opusimos a que eso fuera así, a ese cambio,
y así lo hemos hecho, pero con ese modelo, porque sí que teníamos los informes favorables del Cabildo, de los técnicos del Cabildo, y así el Cabildo lo venía reconociendo en su presupuesto, pues teníamos muchas inversiones en la parte de la Ayuntamiento de Aría. Ahora hay un cambio, y es verdad que existe ese informe, y Coalición Canaria no lo va a negar. Lo que dice que Coalición Canaria es: busquemos la fórmula adecuada para que Aría no esté perjudicada. Bueno, pues, Víctor Robaina, vamos a ver lo que ocurre. Es verdad que ahora mismo, usted lo sabe, hay bastantes rumores en estos momentos en prácticamente todos los bares y restaurantes de Aría, y está un poco la gente hablando si puede o no haber en los próximos días un cambio de gobierno en Aría. En cualquier caso, ¿ha visto usted estos días a Pepe Torres? No, bueno, lo vi, sí, verdad, perdone, disculpe, lo vi el sábado porque tuvimos pleno, ahí sí, verdad que hemos intercambiado unas opiniones porque llevamos una ordenanza de las cuales ellos no estaban de acuerdo, y sí que lo vi, pero no solamente hemos tratado en este tema. Lo vio obligadamente. Sí. Bueno, yo iba precisamente a preguntarle por la ordenanza que ha creado tanta polémica. Yo, sinceramente, no entiendo muy bien algunos de los aspectos que ha recogido, porque no sé para qué sacaron ese tipo de ordenanza, pero ¿y con ustedes están de acuerdo? Porque ¿te refieres a la de la pesca? A la de coger y prohibir la pesca en muellitos donde se pescaba de forma tradicional y donde prácticamente no se amarra un barco o no se atraca un barco nunca. Pero bueno, vale. Es una opinión mía. ¿Qué piensa Coalición Canaria? Vale, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, intuitivamente, de lo que bien comentas, Pedro, que seguramente habrá que un articulado, que habrá que dar una vuelta, pero lo que no discutimos, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que las ordenanzas están para regular situaciones que ya se viven y simplemente hay que darle formato, sobre todo para la parte sancionadora, no para la parte de prohibir, ¿vale? Sí es verdad que parece que hay un artículo en concreto que es el que levanta las sospechas o las incomodidades. Hemos estado dispuestos, y así lo estamos haciendo los compañeros, en revisar ese artículo, pero no prohibimos más allá de lo que establece la ley. Sí es verdad que a priori las administraciones no están para prohibir, sino para facilitar, y también es verdad que tenemos que regular ese espacio dándole prioridad a los bañistas en las zonas de baño antes que los pescadores. Pero totalmente de acuerdo que tenemos que dar una vuelta. Y de sabio es aprender. Víctor, los muelles son para los barcos, las playas para las personas, la piscina para las personas. Pedro, tenemos una tradición, como usted bien dice. Tú, dime de tú. Como tú bien dices, Pedro, tenemos una tradición de pescadores que hay que respetar. Los muelles son para los barcos. No me remito al muelle de Órsola, donde el tránsito de barcos diarios es imposible poder bañarnos, pero yo creo que todos tenemos las fotos de nuestra niñez bañándonos en los muelles, y Arrieta parece que invita a eso, y sobre todo ahora cuando tenemos pensado recuperar esa zona. Es verdad que en el muelle de Arrieta habrá que dar preferencia a las embarcaciones cuando las haya, a los pescadores cuando los haya, pero tampoco podemos dejar, a lo mejor, perder esa esencia del pueblo que es esos niños bañándose en un muelle. Yo creo que son estampas. Pero la ordenanza prohíbe pescar, por ejemplo, en el muelle de Arrieta, me están preguntando. El muelle de Arrieta, la ordenanza prohíbe pescar donde está totalmente prohibido por el gobierno de Canarias, no más allá de lo que ya estaba regulado. Pero Robaina, está usted como el alcalde que me decía lo mismo, pero no me dice si se puede o no se puede, es que me está preguntando un vecino, pero ¿se puede o no se puede pescar en Arrieta? Me comprometo con ese vecino, hasta poner la gamba, si lo permite, y lo miramos, pero yo creo que, quiero pensar que en las zonas de muelle no está permitido. Es lo que quería decirle, es que en los muelles en principio está prohibido. Está prohibido la pesca. De pesca. No porque lo diga ahora el Ayuntamiento de Aría, sino porque está prohibido en todos los muelles. Te agradezco esa puntuación porque yo creo que es importante. Lo que sí es verdad es que lo que hasta ahora se ha hecho es la vista gorda. Si no sacas ordenanza no puedes sancionar. Los municipios han hecho la vista gorda. ¿Por qué? Porque, hombre, todo el mundo se conoce, sabe que por tradición, y sabe que la gente tampoco, ahí hay tanta gente pescando, ni tanta gente. Lo digo porque yo voy mucha Punta Mujeres y Arrieta, y no hay tanta gente pescando. Y es verdad que lo que nos comentan, que en la situación actual de crisis, mucha gente tiene la necesidad de suplir las carencias con el tema de la pesca. Y Aría no va a poner impedimento, pero sí que es verdad, y estarán conmigo, que había que regular de alguna forma esa ordenanza para también. Yo creo que más o menos había que regularlo, y lo único que hay que aplicar es sentido común. Oiga, efectivamente, que la policía no vaya ahí persiguiendo. Ahora, si ve a una persona pescando solo en el muelle, pero si ve que hay muchos jaleos, dice: mire, señor, deje de pescar porque hoy hay mucha gente, hay mucho tráfico.
Eso sería lo lógico, pero también entiendo en fin, que las cosas están para cumplirse, ¿no? Las normativas están para cumplirse. Pero a veces hay que hacer un También poco... hay que recordar que estamos en fase de posición pública y vamos a recoger todas esas alegaciones que nos irán aportando y seguramente las vamos a enriquecer y seguramente llegaremos todos a un consenso porque lo importante es llegar a hablar y dialogar. Pues Víctor Robaina, secretario local de Coalición Canaria y concejal, buenas tardes y muchas gracias. Un placer a todos, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Bueno, pues nada, del norte nos vamos a ir al sur, nos vamos a hablar con el alcalde de Yaiza, con Óscar Noda, pero esto será después de la publicidad. Bueno, y el otro día en la entrevista que mantuvimos con la presidenta del Cabildo, con Dolores Corujo, que bueno, ha habido comentarios para todos los gustos. Hombre, don que Pedro, fue a usted no le gustó entrevista nada. tumba abierta. A usted no le gustó nada. Dice que el que enterraron fue a mí, pero en cualquier caso... No, a mí no me te lo voy a decir claramente, porque sabes que no me suelo garbar ningún garbanzo en el buque. No, el problema es que no sabe decir mentiras, ese es el problema. No, alguna mentira digo, pero sí. piadosa. Pero en antena no. A mí no me gustó nada alguna de las afirmaciones que hizo la presidenta del Cabildo con respecto a cómo, a las decisiones que se han tomado con respecto a los centros de arte, cultura y turismo y también con respecto a las obsesiones, porque yo creo que la obsesión, sobre todo la más responsable de todas, es la que tiene el cargo. Y para mí la obsesión la tiene la presidenta con respecto al pasado. Bueno, Dolores Corujo dijo una de las cosas, Ulloa, que yo creo que más allá de las cosas polémicas, pero que ayer se aprobó un decreto en el gobierno de Canarias, ella ya lo adelantó, en torno a que se va a desburocratizar la economía, de tal forma, para que lo entienda todo el mundo, que se va a tomar a través de un decreto de ley medidas para promover la inversión y la actividad económica en las islas. Y ese decreto lo que contiene es facilitar la inversión. ¿Y cómo se facilita la inversión desde el punto de vista del gobierno de Canarias? Pues tratando de quitar trabas burocráticas, legislaciones que son imposibles muchas veces de cumplir o que se tardan mucho tiempo en cumplir y que lo que hace es desmotiva, en este caso, al inversor. Y en un momento donde necesitamos crear empleo, efectivamente lo que hay que hacer es facilitar la inversión. ¿A través de qué? De facilitar los permisos. Pues sí, es una simplificación de la norma, yo creo que ajustada al contexto, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de un exceso de papeleo, un exceso de tramitación, un exceso de requisitos para cosas que son a veces nimias, ¿no? Como la colocación de un panel fotovoltaico o la rehabilitación de un aljibe, iba a decir de un hotel, pero es que la rehabilitación de un hotel... Ya se va usted a un hotel y se me pega... O rehabilitar la Plaza de las Palmas para quitar las vallas, pero yo qué sé, por ocurrírsenos algo. Perdón, yo estoy localizando también inversiones que ahora mismo pueden ser posibles, ¿no? Y la rehabilitación de los hoteles es una de ellas, o la ampliación de una explotación ganadera, que es otra de las cuestiones que ya con la famosa ley del suelo, muy discutida, por cierto, que lo comentábamos antes, pero es que es así y hay que recordarlo, muy discutida por los mismos que ahora mismo están diciendo que hay que, de cierta manera, evitar el intervencionismo administrativo del Estado, como puede ser Podemos o el Partido Socialista, y esa ley del suelo venía un poquito pues a adelantar, digamos, ese recorte de trámites. En el Parlamento en varias ocasiones y cómo criticaban. Pero de todas maneras, pero que me hace un momento simplemente recordar que se ha aprobado por unanimidad, pero con muchísimos reparos, y habrá que leerse la letrita pequeña de los reparos, entre ellos... se van a modificar cosas. Entre ellos creo que el propio informe del Consejo Consultivo, pero de cualquier manera, nada, pues muy bien, sistema liberal, apoyado por Partido Socialista y por Podemos. Podemos criticar, perdona Pedro, podemos criticar mucho en este caso a la actitud, digamos, de cierto cinismo que pueda existir en parte de esos grupos, sobre todo Podemos y el PSOE, que fue los más beligerantes contra la ley del suelo, aunque después finalmente el PSOE la aprobó. Pero con muchas críticas. Lo que quiero decir es que yo apoyo ahora al gobierno de Canarias porque es que es necesario. Y mirar para atrás ahora de que los que ahora lo aprueban son los que antes estaban en contra de liberalizar o de desburocratizar, en este caso la administración pública, pues me parece a mí que se equivocan. Ahora hay que ir todo el mundo, estamos para apoyar, para que salga lo máximo posible
las inversiones adelante, porque esto crea empleo. Ahora, y si son 2 empleos, son 2, y si son 10, son 10 familias. Pero ahora, y porque no siempre, Porque yo recuerdo... Ahí tiene usted razón, yo pero recuerdo, no lo dirá por mí. No lo digo por usted, lo digo porque esta iniciativa no es novedosa. Mario Pérez, cuando estuvo de viceconsejero de, creo que era de política territorial, sacó el tema de la ley de amortización, ¿no? De la administración pública o algo. Tenía un nombre así rimbombante, pero que lo que buscaba era también simplificar toda la maraña normativa que había. Sí, pero eso se ha intentado tantas veces. Pero perdón, y se quedó en el volviendo tintero. a la ley del suelo, y es que hay que insistir en esta realidad, porque además ya es hemeroteca, es decir, ya es pasado, son hechos. El Partido Socialista, en este caso, la aprobó porque estaba gobernando con Coalición Canaria, no le quedó otro. Y las críticas no fueron pequeñas, en contra, en principio, de esta ley, sino los que se negaron fueron Podemos, Nueva Canarias, que ahora ve la realidad desde otro prisma, lógico, están ya dentro de la administración, necesitan agilizar, todo Podemos. Todo lo Podemos que viene... ha sido el más defensor de esta hora. Sí, pero que el otro día estábamos hablando aquí de este pobre señor, y lo recuerdo ahora, en la octava isla, que está esperando desde hace 8 años por una licencia, y vuelvo a insistir, las normas muchas veces no se ajustan no a derechos, sino al contexto y a la realidad de las personas que se ven aquejadas por esas normas. Lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Canarias, yo creo que es quitarse de encima pues mucho lastre. Usoa, te despido, puedes irte a clase de inglés y nosotros vamos ahora con Óscar Noda al sur, en este caso al alcalde de Yaiza. Buenas tardes, don Óscar. Hola, muy buenas tardes. Bueno, perdone que tal, pero también usted creo que llegó un poco más tarde de lo que estaba previsto, ¿no? Porque... Sí. Lo notas en el sudor, pues yo un poquito más, estuve ni corriendo. Don Óscar, bueno, vamos a hablar de muchas cosas que están ocurriendo en el municipio de Yaiza, unas mejores, otras peores. Vamos a empezar por las peores, por las críticas. En este caso, ¿qué es lo que está pasando con ese precinto que ha hecho el Ayuntamiento de Yaiza en la plaza de Uga, donde se encontraba o se celebraba la famosa fiesta de Saborea Lanzarote, donde hay una carpa? ¿Qué pasa exactamente? Bueno, ahí se celebraba incluso la fiesta de San Isidro. ¿También? Y se seguirá celebrando por parte del ayuntamiento. Vamos a ver, no solo en Yaiza, en todos los ayuntamientos en su momento se hacían permutas, se hacían algún tipo de venta o permutas de terreno, y que bien pues hacían o se iniciaban los trámites, pero finalmente no se terminaban de culminar, y ahora desde luego hemos tenido... todos he sabido, he tenido registros policiales en los archivos, y esa documentación pues se ha movido de sitio o se ha traspapelado, y ahora que hemos puesto al archivero y hemos puesto al día los archivos y hemos buscado la forma de tener los almacenajes adecuados, el archivero ha puesto al día todos esos archivos, y ya han aparecido desde luego pues escrituras, documentos al respecto de todo ese tipo de permutas. Esta en concreto pues es una permuta que se hizo, se inició, y de hecho hay valoraciones que han aparecido ahora, hay valoraciones, hay acuerdos incluso de ese inicio, de esa sesión incluso de esa parcela para las fiestas, y que después se culminaba esa permuta, pero finalmente es verdad que no se hizo esos registros en aquel momento. Ahora estamos en predisposición de hacerlo, y si es verdad que pues se ha iniciado esa especie de vallado, vamos a decirlo así, o de amurallamiento, que desde luego no tiene licencia municipal, y por eso se han hecho todos los trámites. Se ha intentado contactar, en este caso es una empresa, y la verdad me duele que incluso los representantes de la empresa sean del propio pueblo de Uga o procedan de ahí, y desde luego les he invitado a tener reuniones a través de la policía cuando fue ese viernes, cuando empezaron a haber esos movimientos de material allí, que vinieran el lunes siguiente a primera hora. Tuve a todo el plantel técnico y jurídico esperando toda la mañana, no aparecieron. Yo mismo, a través de una carta en la cual pues ya con un tono un poco más serio, porque desde luego si no cumple los parámetros urbanísticos, por mucho que te hayan dicho o tengas algo en tu poder que diga que esa parcela es tuya, desde luego no se te puede dar una licencia si no cumple los parámetros urbanísticos, y eso es lo que se ha hecho, y por eso se ha procedido al precinto. Se le ha llamado el ayuntamiento, incluso me consta que hasta el concejal de urbanismo lo ha llamado de su móvil personal, y hasta el momento, que yo sepa, no ha habido ningún tipo de respuesta, porque desde luego... Óscar, pero después de cercana a esta empresa, a los que fueron en su día propietarios de esa parcela, no sé si lo siguen siendo, según ellos dicen que sí, porque como nunca se ha ejecutado la permuta, como usted bien ha dicho, pues ellos consideran que esos terrenos siguen siendo de ellos.
pero es verdad que llevaban tiempo hablando con ustedes y no se les hizo caso y por eso tuvieron que ir a las tremendas, para decirlo de alguna manera, para presionar. Mirte, yo con esos representantes solo me he sentado una vez, no era alcalde, era concejal de Hacienda y era por un tema de recaudación. Nada que ver con permutas ni con tierras, era un problema de recaudación, de unas liquidaciones y tal, nada más. Esas personas conmigo no se han reunido y eso pues ha provocado en este caso una crispación incluso con los vecinos. Hay muchos vecinos de Uga y del municipio, pero sobre todo de Uga, que saben lo que pues, definitivamente ha pasado o pasó en su momento, y incluso me han llamado y casi que me han pedido que los declare personas non gratas en el municipio, cosa que tampoco quiero llegar a ello, pero oye, ha creado un ambiente de crispación cuando ni se ha visto voluntad de intentar reunirse. Desde luego nosotros tomaremos y defenderemos los intereses del municipio, porque al final esas parcelas son de los vecinos, no es del ayuntamiento ni es mía, es de los vecinos. Y desde luego... ¿Y se va a quitar el muro? ¿El muro se va a quitar, el amurallamiento que hay? Vamos a ver, todo esto probablemente termine o entrará en temas judiciales. Desde luego el precinto está puesto y todo lo que sea quebrantar ese precinto pues se tomarán las medidas oportunas. Desde luego nuestra intención es que eso se quede otra vez como estaba antes, que sea diáfano, y desde luego siempre ha habido la disposición de que esa parcela es municipal, es de los vecinos, y seguirá siendo así, y confío en que así sea. Hombre, alcalde, buenas tardes. Pedro Martín. Buenas tardes. Bueno, en mi opinión, yo es que creo que los vecinos se están extralimitando pidiendo que se nombre persona non grata a alguien que entiende que tiene un derecho sobre una parcela. Eso supongo que terminará en el juzgado y el juzgado dará la razón o la quitará a quien la tiene. Hombre, meter ahí lo de persona non grata yo creo que ya es extralimitarse bastante, porque todo el mundo tiene derecho, hasta las personas que quieren quedarse con algo que a lo mejor no es suyo, que entregaron en su momento. Alcalde, a mí me gustaría preguntarle por la suspensión de la ley de racionalización del gasto, porque hay que recordar que ustedes creo que tienen alrededor de 20-25 millones de euros de remanente. ¿Ya tiene pensado dónde va a invertir ese dinero, si lo tiene? Bueno, solo por concretar lo de antes, yo realmente me siento defraudado porque, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a reclamar lo que entiende que pueda ser suyo, pero tampoco pueden olvidar los acuerdos incluso que han podido llegar a firmar. Entonces yo creo que aquí se están agarrando un clavo caliente y sobre todo lo que sí que me entristece es que no se hayan prestado a venir a reunirse conmigo, que en este caso pues se lo he pedido por varias vías. Y yo creo que estas cosas hay que sentarse y hablar. Pero alcalde, ustedes conocen, y en Yaiza lo conocen perfectamente, lo que hay en la vía medular, que se llama juzgado, y ahí se va a aclarar todo, que no es que no entiendo qué problema puede haber. Bueno, bueno, mi opinión. Es tu opinión, pero por eso, pero que también habrá gente que dirá que en fin, que a lo mejor hubiera sido un entendimiento, es lo que yo creo. Yo siempre creo que es un entendimiento antes de llegar al juzgado. Óscar, le pregunté por el tema de lo que le preguntó, los remanentes. Sí, los remanentes se van a utilizar. Vamos a ver, hasta el momento no hay nada oficial y nosotros tendríamos, según la liquidación del 19, 28 millones de euros de remanente. Hemos incorporado 13 justo antes del confinamiento, de la pandemia y demás, y ahora lo que estamos esperando es que realmente se haga oficial, por lo menos que haya una publicación en el boletín con todas las condiciones, con la letra pequeña, la letra grande y todo lo que repercute y lo que se va realmente a permitir o no permitir. Yo he hablado con los interventores, en este caso en el Ayuntamiento de Yaiza, con alguno incluso del Gobierno de Canarias, y están esperando a lo mismo, a que se haga algo oficial. Se entiende que son medidas que pueden ser muy buenas, sobre todo la de no aplicar la regla del gasto en 2021, la del equilibrio presupuestario, que hasta el momento eso no se había tocado, siempre se estaba de trasfondo el que hay que mantener el equilibrio presupuestario. Ahora, bueno, parece ser que eso se va a flexibilizar. Y luego hay que ver sobre todo esa incorporación de remanentes, que yo siempre he dicho, lo tenemos que hacer los ayuntamientos, los municipios, que somos los que se ha hecho un sacrificio, los vecinos son ahorros de los vecinos y hay que volcarlos precisamente a los vecinos y más en esta situación de reactivación. Lo que sí también hago hincapié, lo he hecho desde el principio, es que aunque me devuelvan los remanentes o me dejen usar remanentes, también tendrán que ver las competencias que tienen los ayuntamientos y que tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Yaiza para poderlo luego utilizar. Eso también lo tendrán que mirar o lo tendrán que flexibilizar. Porque aunque me dejen incorporar remanentes, si en principio solo va a un capítulo 6 de inversión, que puede venir muy bien, ahora, está claro, la inversión pública y la privada es un motor generador de empleo,
no la puedo destinar a ayudar a comercios o al sector primario porque no tengo competencias, ni siquiera tengo competencias directas en educación, solo mantenimiento y limpieza, y aún así pues ahora mismo hemos tenido que hacer algún tipo de actuación en los centros educativos para poder iniciar el curso. Yo espero a que eso se publique, que sea oficial, y esperemos que desde luego se aclare lo máximo posible, ya digo, ese uso y sobre todo el tema de las competencias. Si siguen estando las competencias que son, pues tendremos muy poco margen en ciertos sectores. Pero bueno, la inversión siempre, ya digo, es un motor de generador de empleo, generador de economía, y si nos dejan incorporar remanentes para poder invertir en proyectos que tenemos pendientes de sacar, pues desde luego será muy bueno. El otro día leía una noticia donde usted, pues, en fin, estaba satisfecho de algunas obras públicas que se van a realizar, ¿no? Sí, efectivamente son las que entendemos, unas con fondos municipales, otras que en ningún momento se ha dicho que sean con fondos municipales o que salgan de las arcas municipales. Sí es verdad que lo que se ha hablado es de la inversión, del dinero que se ha conseguido del Estado central, de distintas administraciones, pero en este caso de la Secretaría General de Turismo del Estado. Se está haciendo y se ha conseguido desbloquear el Parque Atlántico. El Parque Atlántico son unos 58.000 metros cuadrados de zona verde que se pondrán al uso de tanto vecinos como visitantes. ¿Pero esas obras son ya para acometerse o están ahora en licitación? No, ahora mismo están haciéndose. Esas obras se licitaron, tuvimos que rescindir contratos, en definitiva por bajas temerarias e incumplimiento de contratos de otras empresas, y ahora ya se ha adjudicado. De hecho, tuve la oportunidad de visitarla esta semana y va bastante avanzada en lo que son los movimientos de tierra, pero esa ya se está ejecutando, al igual que se está ejecutando el vial de enlace, que ahí sí que pusimos una parte, casi la mitad de arcas municipales y la otra mitad también de la Secretaría General de Estado, de otro ejercicio, en este caso de turismo, y también se está ejecutando y está a buen ritmo, y esperemos que se culmine, que es un vial que enlaza la avenida Salida Femés con la avenida Papagayo y desemboca, sobre todo se ahoga en mucho tráfico en el centro de Playa Blanca, y es una conexión más directa con los planes parciales del cono suroeste de Playa Blanca. Sí, ayer pasaba yo por ahí y efectivamente esa es una obra muy importante, yo creo, ¿no? Porque evita que todo el tráfico tenga que estar metiéndose por el centro. Efectivamente, y también hay pues aceras bastante amplias en ambos lados, incluso un carril bici y carriles en ambos sentidos, que ya digo que va a ser un mejor enlace. La otra fue la culminación del carril bici, que fue la segunda fase, la primera se ejecutó a través del Cabildo Insular, quedaron incluso pendientes las luminarias, también se pusieron, y esa prácticamente está terminada ahora mismo, a falta de hacer ya el enganche definitivo de la luz de esa zona, y ya que se pueda utilizar. Y la otra, desde luego, es nuestra obra bastión, que es el pabellón deportivo, que el cual, pues bueno, está haciéndose los movimientos de tierras, incluso se aprobó un modificado en el último pleno para mejorar las infraestructuras y las prestaciones que va a dar esa instalación al final de su ejecución, y que también es una obra muy importante porque tiene el pabellón cubierto, aparte con los 3 vasos de piscina cubierta que ha sido muy demandada, ya no solo por el turismo deportivo o las pruebas deportivas, sino también los residentes que pues les gusta hacer la natación. Incluso habrá una parte terapéutica de rehabilitación y otra de iniciación para los niños incluso. Entonces es una obra que yo creo que complementa la oferta turística de Playa Blanca y sobre todo la oferta deportiva para los residentes, que ahora mismo pues no están o no tiene tantas prestaciones como va a tener esa instalación. Hombre, esa es una obra fundamental. Yo creo que esa obra en Yaiza tendría que haberse hecho, alcalde, desde la época iba a decir de José Francisco Reyes, pero por lo menos. Alcalde, a mí me gustaría preguntarle por la situación social del municipio. Tiene usted delegada las competencias de servicios sociales en Ángel Domínguez, pero evidentemente es uno de los principales problemas, las principales preocupaciones que tiene cualquier administración pública a día de hoy por las circunstancias. Tienen ustedes turismo cero, como en casi todos los lugares que conocemos. ¿Hay recursos suficientes para atender cómo se ha incrementado la demanda en servicios sociales por parte del municipio, de sus municipios? Está claro que el no venir turismo, que es el motor que mueve la economía en la isla, no solo en Yaiza como municipio turístico, creo que en la isla también, eso ha provocado cierre de hoteles, cierre de incluso algún restaurante, pero sobre todo hoteles, y desde luego hay muchas personas, muchas familias que se han quedado en situación de ERTE, incluso algunos ya en paro. Entonces sí se ha notado esa subida, esa afluencia, esas llamadas continuas para pedir ayudas, para incluso pues pedir trabajo, ayuda en cuanto a temas laboral. La situación desde luego es muy delicada, es muy complicada.
si no se reactiva ese turismo, que es el motor que mueve la economía. Desde luego los recursos se están volcando incluso de otros departamentos en tener esas partidas en los centros sociales al día, en tenerlas completas, en tenerlas contundentes para llegar a todas esas familias que se han quedado en situación de vulnerabilidad y poder sofocar esta problemática de esta crisis sanitaria que al final ha desembocado en una crisis social y que incluso yo creo que lo peor puede estar por llegar, porque desde que esos ERTE no se prorroguen o ya parece ser que empieza a consumir paro, entonces creo que la situación, si sigue así, va a ser bastante complicada en los siguientes meses. Este año yo creo que terminaremos bien, se va a terminar bien el presupuesto. Estos últimos ERTE, alcalde, no consumen paro hasta el 31 de enero, ¿eh? Más adelante ya veremos. Bueno, yo he hablado con algunos que precisamente están en ERTE y como que ya les consume paro, pero bueno, lo digo a raíz de lo que me han contado a mí, pero bueno, que yo entiendo que esas condiciones irán cambiando porque bueno, la situación es delicada, pero desde luego desde que esos ERTE algunos se puedan convertir ya en ERES o en paro definitivo, ya digo, va a ser bastante complicado, que muchas familias están ahora mismo en una situación muy delicada y muy compleja. Lo que está claro es que cuando termine, que es lo que quiere decir el alcalde, me imagino, es que cuando termine incluso ya empieza se abra el mercado, pero muchas empresas van a caer en el camino y no van a poder sino poner en paro a esos trabajadores. Eso va a ser así. Se calcula que un 20% de paro más va a haber nada más cuando se quiten los ERTE. Un 20% y es verdad más. que no se habían prorrogado precisamente porque se estaba luchando para que no consumiera paro, por eso se negaban los agentes sociales, sindicalistas en este caso, a firmar la prórroga. No, fue por eso. Óscar, usted decía antes, ayer el alcalde de Tinajo, en pleno, reconocía que el ayuntamiento de Tinajo iba a recaudar unos 2 millones menos de euros, en un presupuesto de 7 millones por ahí, medio, no sé si el presupuesto de Tinajo, le entendí. ¿La situación en Yaiza cómo está? ¿También va a perder 3, 4 millones de recaudación? Hombre, está claro que el bloque de financiación canario, que es el que depende de la recaudación del IGI, va a sufrir una merma. Si es verdad que las noticias que se habían dado al principio, los números que se habían dado al principio por parte del Gobierno de Canarias, estaban hablando de un 54% de merma, de menos. Ahora parece ser que está en torno al 20-22, no ha sido tan alarmante esa bajada, pero hay una bajada. Está claro que serán pues un par de millones de euros seguro, pueden ser en torno a 1 o 2, puede que 3 en el caso nuestro, y luego está la propia recaudación municipal. Para mí la prueba o el termómetro que marca la situación es lanzar los domiciliados del IBI, que los lanzamos a mediados de septiembre, entre el 15 y 17 de septiembre, y ya están habiendo muchas devoluciones de recibos y son recibos cuantiosos que tienen toda la pinta de ser de hoteles. Entonces eso es un síntoma más que evidente que no se está moviendo la economía turística y eso desde luego para una administración son mermas de ingresos que luego no se pueden cubrir pues los servicios más básicos y eso es peligroso desde luego y es algo serio a tener en cuenta de cara incluso a la confección del presupuesto del 21. ¿Y se puede aplazar los pagos del IBI o por el tema del COVID o hay que pagarlo sí o sí? Por supuesto, a ver, nosotros hemos establecido ciertas medidas de flexibilización, incluso ahora en esta situación se han incrementado los plazos de fraccionamiento y también se puede aplazar, si es verdad que el aplazamiento luego, una vez pase, como máximo lo tenemos hasta 18 meses, se van a girar de nuevo, incluso los aplazamientos tienen esa handicap que luego tienen los recargos y los intereses del tiempo que no se ha pagado. El fraccionamiento se va pagando poco a poco, mientras esté dentro del plazo voluntario, por eso lo hemos incrementado, se incrementó hasta desde junio, julio en algunos de los tributos, hasta principios de diciembre, 5 o 10 de diciembre, para precisamente mientras dure el plazo voluntario no se generan intereses, pero ya una vez que pasa el plazo voluntario sí se generan esos intereses de demora por el propio interés del dinero, ¿no? Del pago. Pero sí es verdad que lo que se está buscando es flexibilizar lo mayor posible, pero lo cierto es que bueno, preocupa esa recaudación, esos ingresos, porque ya digo, hasta para la propia liquidación de este año probablemente se tengan que tirar de esos remanentes para poder compensar posibles liquidaciones negativas, que puede ser lo peor que nos pueda pasar, porque con liquidaciones negativas sí que no hay margen para actuar y poder confeccionar un presupuesto en condiciones. Ahí hay que reconocer que ya se ha hecho bien los deberes, y precisamente cuando era usted concejal de Hacienda, ¿no? Porque ahora gracias a esa gestión, para que vea lo importante que es hacer las cosas bien. El concejal de Hacienda de bueno, todavía lo sigue haciendo. Sigo siendo responsable de Hacienda. Pero me refería en la anterior etapa
suya. No quiere soltar las perras. No, no, pero no, la verdad que, bueno, en ese sentido he pasado momentos muy delicados, como dice Jorge, en legislaturas anteriores. Empecé en 2011 cuando aquello, pues, bueno, había 33 millones de euros de deuda, etcétera, etcétera, lo que ya hemos contado. Y sí es importante hacer esa gestión porque ahora mismo, incluso al tener saneadas esas cuentas, al tener saneada esa deuda, pues hemos podido poder incorporar, nunca mejor dicho, los remanentes de otros años. Es verdad que esta crisis pues nos ha torcido de alguna manera el objetivo o el planteamiento que se estaba haciendo en cuanto a inversiones y demás, pero bueno, se siguen acometiendo, está claro. Ahora sí es verdad que hay que orientar otras partidas al bienestar social, pero desde luego sí, la sigo teniendo porque en el fondo incluso tengo cierto cariño a esa concejalía, se ha hecho un buen trabajo, he dedicado, ya no solo yo, sino también todo el personal municipal y los compañeros que han estado han tenido que sacrificar ciertos proyectos y demás porque en su momento había que sanear, había que restringir gastos, mejorar ingresos. Se ha mejorado siempre bajando la presión fiscal de los contribuyentes y de los vecinos y bueno, ahora mismo pues sigo yo con ella y seguiremos tomando esa filosofía de bajar la presión fiscal, de revisar a la baja. Si bien la situación, ya digo, es complicada, probablemente las bajas serán muy tasadas y muy medidas porque, ya digo, no podemos tener un desequilibrio presupuestario, puesto que ya luego no podríamos cumplir ni, ya digo, los servicios más básicos. Óscar, nos tenemos que ir, pero hay una pregunta de un oyente que me la hizo ya, bueno, de hecho llamó aquí en directo, y es que ¿qué está ocurriendo, don Óscar, con el transporte escolar? Porque por lo visto se ha desdoblado, escolar no, del instituto en este caso, del instituto de Yaiza, se ha desdoblado clases que antes eran de mañana, pues ahora es de mañana y de tarde, y para los alumnos de tarde pues tienen que caminar porque no hay una guagua que los lleve a Playa Blanca. Bueno, eso ya lo reclamamos nosotros desde el principio, incluso pedimos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que suspendiera las clases presenciales hasta que se buscara una mejor solución. Efectivamente, el transporte escolar obligatorio es hasta los 16 años, por tanto, mayores de 16, la Consejería no tiene obligación. Pedíamos que este año, al ser un año encima más especial o más atípico, pudiera de alguna manera acometer también el transporte incluso de lo que es bachillerato a los mayores de 16. El transporte público, ahora mismo el transporte público de las guaguas públicas no entran dentro del instituto, hay una parada allí incluso, pero no entran, por lo menos las líneas que van hacia Yaiza, la 60, la 161, la 6 se suspendió en su momento. Estábamos pidiendo que esos cambios tuvieran efecto desde el día primero que empezaban las clases y se tardó por temas de exposición pública, por lo que me explicaron. Hablé con la Consejería de Transporte de Cabildo, con la propia representante de la empresa Recife Bus, que es la que da el servicio, que claro, en esa semana tuvieron 5 días que los alumnos caminar esa cuesta del Mesón hasta arriba, cerca del Vivero Los Lirios, el antiguo Vivero Los Lirios, que es donde están la parada para volver hacia lo que sería Yaiza, Playa Blanca. Bueno, pero ahora está resuelto al día de hoy, ¿no? Está resuelto el que entren dentro, eso sí es verdad, pero sigue siendo escasas las frecuencias de la guagua, que también lo dijimos y se lo dijimos. Digo, no esperen a que suceda o a que se demuestre. Me han mandado fotos, los padres me han llamado, compañeros que han ido allí, concejales, educación y demás, han ido a mirar y claro, no caben, es normal, confluyen con otros usuarios de la guagua, no caben los chiquillos y tienen que dejarlo, y algunos tienen que esperar o incluso a veces no pasan ni por ciertos pagos, como puede ser UGA y demás, y se quedan atrás. También pedimos al Cabildo, al Transportes, que incluso pusieran una línea dedicada de las líneas públicas, una sola, a la entrada y salida de este centro, incluso de los que llegan, los que tienen que venir a Recife a hacer formación profesional o algún tipo de ciclo superior. Pues tampoco han ido activando esas líneas, pero ya digo, siguen siendo pocas, sigue siendo un problema el transporte. El ayuntamiento no tiene competencias en transporte ni en lo que es educación para poder sufragar esa guagua. Más quisiera yo que poder pagar ese servicio de guaguas, desde luego, y por eso hemos pedido ayuda y comprensión a las instituciones que pueden tener esas competencias. Y desde luego, ya digo, sigue siendo precario. Entran dentro, es verdad que ya los alumnos no tienen que exponer su integridad física en coger la guagua, pero sí que sigue siendo poca frecuencia y poco espacio en las propias guaguas. Óscar, nos tenemos que ir, ya hemos pasado 5 minutos de nuestro tiempo habitual. Le queríamos dar, porque también usted llegó un poco más tarde, para que pudiera hablar de ese municipio tan importante como es el municipio de Yaiza, el municipio
posiblemente con mayor futuro, aunque todavía queda muchas cosas de infraestructura, tanto pública como privada, pero sobre todo pública, por hacer. Muy buenas tardes, don Óscar. Bueno, buenas tardes y la próxima vez vendré más temprano. Venga, hasta luego. Bueno, don Pedro, lo dejo ir ya, que usted hoy se levantó a las 5 de la mañana, ¿no? No, a las 4:30. 4:30, pues ya lleva ahorita, ¿no? Hasta el martes, Cotilla, que estás todo el día preguntándome por mis cosas. Venga, nos vamos. Nosotros mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.